Dios los bendiga, me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías, de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas, porque podemos apartar un tiempo para escuchar tu palabra. Sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. También, Padre amado, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas. Padre, yo también te he pedido que me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigio, milagro y sanidad en la vida de cada uno, los que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar después. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este mensaje, a los que están escuchando, todo lo que se quiere levantar en contra de la vida de ellos, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. La palabra del Señor nos cuenta que en su momento dice que este joven llamado José estaba en la casa de su padre, y dice que el padre lo amaba más que a todos sus hijos. Él tenía en total 11 hijos hasta el momento. Y dice, como él lo tuvo en su vejez y tuvo de la mujer que lo amaba, dice que él como que hacía excepción de personas, si se puede decir, le daba todo el amor, le daba todo lo mejor a este joven llamado José. Y eso también es lo que nos quiere mostrar hoy el Señor, que nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque dice que los hermanos de José le tuvieron odio, rencor, envidia por causa de lo que hacía su padre contra ellos. Dice que lo menospreciaba porque le daba todo lo mejor al menor. Y dice que en esto ellos se enojaron y tuvieron celo contra él, empezaron a aborrecerlo, empezaron a hablar mal de él. Y muchas veces pasa esas cosas con nosotros también por causa de lo que hacen nuestros padres en lo natural y también en las cosas del Señor. Muchas veces no entienden la gracia que el Señor depositó en nosotros, de lo que el Señor nos entregó por amor, simplemente por amor y por gracia, y empiezan a murmurar contra nosotros. Y cuenta la palabra del Señor que llegado su momento dice que él había soñado con revelaciones que él iba a reinar, si se puede decir, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y dice que aún su padre se levantó en contra de él y lo reprendió y le dijo: reinarás tú sobre nosotros. Y muchas veces también pasa eso con nosotros, que el Señor tiene agrado hacia nuestras vidas por misericordia y por gracia, y nosotros vemos lo que el Señor tiene para nuestra vida. Él nos habla y contamos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la familia, en la iglesia misma. Y lamentablemente las personas que no están en el Espíritu empiezan a envidiarnos, empiezan a hablar mal de nosotros, a murmurar, y no tienen rencor sin siquiera qué. ¿Por qué? Porque el Señor por gracia nos dio eso. Y dice que en su momento él había contado ese sueño y aún más así lo aborrecieron, que llegado el día dice que el Padre lo mandó a ver por ellos. Por obediencia fue José, y dice que conspiraron para matarlo, pero uno de sus hermanos le dijo que no hagan ese mal, sino que lo tiren en una cisterna. Y dice que fue tirado el joven en una cisterna,
Y imagínese usted un niño, un joven, que fue aborrecido de primero por sus hermanos, desde allá de muy chico, que él quería tal vez estar jugando, estar con ellos, estar en el entorno de ellos, pero ellos lo aborrecían por causa del padre, que hizo mal, lamentablemente, porque el padre depositaba todo el amor sobre él y levantaba el celo y la envidia contra ellos. Y eso vemos muchas veces hoy, lamentablemente, en los padres naturales que hacen eso. Pero dice que los hermanos conspiraron para matarlo, pero Dios también intervino y no dejó que lo matasen, sino que dice que uno se levantó y le dijo: no lo matemos, sino tirémoslo en la cisterna. Y dice la palabra al Señor que llegado su momento fue él tirado, y él estaba solo, tal vez tú también estás ahí, estás tirado en la cisterna, tus hermanos de la iglesia, en tu trabajo, tu familia misma, no lo sé, por causa del Señor, por causa que el Señor entregó algo en ti, depositó alguna gracia especial en ti, las personas se levantaron en contra tuya. Pero dice que este joven, a pesar de todo lo que pasó, porque usted imagínese siendo un niño ya, siendo aborrecido por su propia familia, o sea, tal vez muchas veces cuando nos acercamos al Señor también se nos pone en contra nuestra familia, y eso pasa muchas veces, es muy común lamentablemente, porque lo primero que se nos levantan es nuestra propia familia, porque no entienden lo que el Señor hizo en nuestra vida, que Él puede obrar así con nosotros por amor, ¿no? Y dice que ellos lo aborrecieron y lo tiraron, querían matarlo, pero Dios intervino. Y dice que lo sacaron de ahí y lo vendieron como esclavo. Imagínese usted siendo vendido en la actualidad como esclavo, haciendo algo que usted no quiere, siendo esclavo sin tener decisión propia. Dice que ellos lo vendieron y pensaron que como que había muerto, como que ya pasó. Y dice que él tuvo un proceso, porque muchas veces también confundimos, muchas veces dicen: no, yo estoy pasando un proceso, cuando vienen del mundo, y no es así. Tuviste un trato, tuviste una mala vida, sí, lamentablemente, y bueno, gloria a Dios, aprendiste muchas cosas, pero cuando tú te acercas a los caminos del Señor, aceptas a Jesús, ahí recién empiezan los procesos, las pruebas, las luchas, ahí empiezas a conocer al Señor, ahí empiezan los tratos del Señor, para que cuando pase todo esto seas como José. Dice que en su momento él fue tratado, fue primeramente esclavo, pero dice que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él halló gracia delante de Potifar, que era uno muy allegado al faraón, un ministro, si podemos decirlo, un político muy poderoso. Dice que lo llevó a su casa y como que confiaba en él. Y dice que depositó todo en su casa, a él le entregó en las manos, a pesar de que él era un esclavo. Muchas veces también nosotros estamos trabajando en el trabajo, estamos en la escuela, no lo sé, nos entregan algo, nos dan un encargo, y el Señor está con nosotros y nos prospera. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros, por causa de nuestra fidelidad, porque a pesar de todo esto, dice que José nunca tampoco renegó ni dijo: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? Sino simplemente, lamentablemente, tuvo que sufrir, tal vez lloró, tal vez estuvo triste, solo, buscando por qué, para qué, a las personas, por qué me hicieron esto mis hermanos, por qué, ni siquiera contra Dios, sino diciendo: por qué mi propia familia se puso en contra mía. Y dice que lo vendieron y estaba en la casa de Potifar. Y dice que la mujer aún la acusó de que como que lo quiso violar. ¿Por qué? Porque él no quiso estar con esta persona. Y muchas veces también pasa eso, que hablan en contra de nosotros en la misma iglesia, lamentablemente. Eso es lo que pasó con José. Levantaron falso testimonio contra él. Lo trataron como que violador, pero no fue así. ¿Por qué? Porque él, por obediencia y por amor a Dios y a su amo, ¿no? Potifar dice que él no quería tener nada con la mujer, porque ahí nos representa también la santidad, que a pesar de los tratos, él se guardó para el Señor, él fue obediente y fue fiel al Señor, porque el Señor dice que no tenemos que hacer nada para nosotros, para el hombre, perdón, sino como para Dios, y él veía a Dios en todo lo que hacía. Y cuenta la palabra del Señor que una vez que fue acusado de eso, fue preso también, lamentablemente, y por ese trato también él pasó. Tal vez también tú estás siendo preso espiritualmente, no lo sé, pero el Señor hoy quiere aprender, quiere que te muestra, con lo que pasó José, para que tú aprendas de esos procesos, de esos tratos. Mientras que él fue preso, dice que también halló gracia ahí en la cárcel, y el guardia de la cárcel lo puso como cabeza. Estaba él en el servicio, él estaba todo en las manos de José, ¿no? Siendo preso. Y muchas veces también estamos nosotros en el proceso del Señor, estamos tal vez presos en muchas cosas que no podemos hacer por decisión propia, sino por obediencia. Tenemos que seguir lo que nos dicen las personas, pero el Señor está contigo, así como estuvo con José. Y dice que él estaba ahí y cayó el copero y el que le servía la mesa al rey, ¿no? Y el panadero. Y dice que tuvieron sueño y Dios lo usaba a José en su momento, en el proceso. Tal vez tú estás siendo procesado y el Señor te está usando como a José.
Dice que él discernía los sueños, dice que le cuenta y bueno, gloria a Dios, conocemos la historia. Dice que llegado su momento, pasó muchos años, salió primeramente el copero del rey, se cumplió lo que José le había dicho y él salió en libertad y José le había dicho, acuérdate de mí cuando salgas, háblale al faraón. Y lamentablemente el hombre se olvidó. Por eso quiero decirte, tal vez el hombre se olvidó de ti, tal vez tú piensas que vas a estar ahí de siempre en la prisión. Natural, puede ser que estés preso o no lo sé, estés siendo tratado por el Señor y piensas que no vas a poder salir de ahí. Hoy el Señor se acordó de ti, como así en su momento. Dice que pasaban unos años, el copero, Dios tocó el corazón del copero. ¿Por qué? Porque dice que Faraón tuvo un sueño y nadie podía discernirlo y se acordó de José. Y hoy el Señor se está acordando de los José que tienen trato del Señor. Proceso, prueba muy difíciles que la familia se le puso en contra, sufrieron todo, pero aún así guardaron su santidad. Estás guardándote en santidad tal vez para el Señor. Y dice que llegado su momento él fue exaltado, fue el segundo después de Faraón, fue el hombre con poder. Y por eso sus hermanos, mire lo que dice en el versículo 1, en el 15, perdón. Génesis 50, capítulo 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y en el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Dice que llegado su momento, Dios lo exaltó a José y ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ya no estaba mal padre, pensando que José hacía misericordia por causa del padre, y no es así. Ahí nos muestra también el corazón de José, que él nunca tuvo rencor hacia ellos, ¿no? Dice que también reconocieron en su momento lo que ellos, por causa de la envidia, el celo, por lo que él le había contado, que en su momento tuvo un sueño y Dios lo iba a poner en lo alto. Dice que reconocieron eso, porque en el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó públicamente. Él tenía la autoridad, él podía, si quería, lo podía matar, podía ponerlo preso, podía, mal dicho, tomarse revancha de lo que él pasó, pero él no fue así. Él simplemente comprendió que todo lo que acontece para bien, porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que a nosotros nos acontece, lo que amamos a Dios, nos acontece para bien, nos ayuda para bien. Y seguimos leyendo en el versículo 19, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Dice la palabra del Señor que José en su momento no tuvo rencor cuando sus hermanos reconocieron que él era un siervo del Señor, que Dios lo exaltó. Tal vez va a llegar ese momento que van a reconocer que Dios está contigo y te van a venir a pedir perdón. Y eso es lo importante, que José dice que no tuvo rencor, que comprendió que todo lo que él pasó, todo lo que él lloró, todo lo que él sufrió solo, sin su familia, pensando que el padre pensaba que él había muerto porque sufrió una mentira de sus hermanos. Y tal vez tú también sufriste una mentira. En la actualidad te enteraste de algo por muchos años que pasó, que era mentira, y hoy el Señor quiere mostrarte eso, que no tengas rencor. ¿Por qué? Porque dice que José, a pesar de todo lo que le pasó siendo él un joven, estando solo, pasó muchas cosas feas, estuvo preso, estuvo en un pozo solo pensando que iba a morir, tal vez tuvo hambre, no tenía sustento, estaba solo, naturalmente no tenía un abrazo de su padre, creció sin su padre, no lo sé, pero dice que él reconoció que todo lo que aconteció era para su bien, porque Dios trató con él para ponerlo en lo alto. Y hoy el Señor está haciendo eso, está llamándolo José, está exaltándolo públicamente, pero también Él quiere que nosotros aprendamos de José, que no guardemos rencor hacia los que nos hicieron mal. ¿Por qué? Porque todo es permitido por el Señor. Lamentablemente muchas veces nuestra familia o personas se ponen en contra nuestro, pero porque Dios se lo permite, porque todo se lo permite el Señor.
Cuenta la palabra del Señor que llegado su momento dice que Satanás le pide permiso a Dios para tocarlo a Job, a un siervo obediente. Y eso es lo que pasa muchas veces. Sentimos muchas cosas pensamos que son malas, pero el Señor nos está probando y nos quiere exaltar como en su momento lo exaltó a José y a Job también, porque Job fue exaltado. Y tal vez está siendo formado. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. Tienes que aprender la justicia y la misericordia, el perdón. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, el perdón. Así como José perdonó a sus hermanos una vez, teniendo él el poder, porque él podía matarlos si quería, podía cobrársela todo lo que le hicieron, pero él tuvo misericordia porque comprendió que no era Dios, porque en el versículo 19 dice: le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él comprendió que era un siervo del Señor, que Dios permitió eso para que su familia sea prosperada, porque dice que en su momento él mandó a llamar a su familia una vez que él estuvo exaltado, que fue reconocido como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dice que él llamó a su padre, a sus hermanos, y es más, le dio un lugar, una tierra, le dio bienes y fueron prosperados, le dio que comer, los sustentó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, te quiere exaltar públicamente por todo lo que aconteció en la intimidad, en los procesos, porque esos son los procesos duros, que no todos resisten, porque muchas veces escuchamos que dicen: todo lo pongo en Cristo que me fortalece, pero le pasa algo, se enferman o no le dan lo que quieren que el Señor les dé y se apartan. Y eso no es todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece es todo lo que pasó José, todos los tratos, todos los llantos, los sufrimientos, ese sentir de estar solo, de necesitar a su padre, un abrazo, de estar creciendo solo, tal vez no tenía para comer, como dice el apóstol Pablo, que sabe pasar en abundancia, en lo poco, en lo mucho, sabe pasar hambre, escasez, dice que sabe pasar todo. Por eso dice: todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Tal vez tú también estás pasando esos tratos, no tienes para comer, no tienes un trabajo, no lo sé, pero sigues aferrado al Señor, no dudas del Señor, confías en el Señor, que el Señor va a mandar, así como mandó a Elías los cuervos que lo sustenten, así el Señor va a mandarte a alguien siempre. Simplemente tienes que confiar en el Señor. Y dice que en su momento Él los perdonó, y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que el Señor nos quiere remarcar hoy, nos quiere mostrar, que hagamos justicia, misericordia y que tengamos perdón. ¿Por qué? Porque si tú eres siervo del Señor y no perdonas, de nada te sirve servirle al Señor, porque dice que José estaba exaltado ya públicamente y los hermanos pensaron que él estaba haciendo misericordia por causa del padre, y cuando el padre falleció ellos tuvieron temor porque ya no estaba más la cobertura, si se puede decir, o alguien por quien él lo hacía, pero no comprendieron que José era un siervo del Señor realmente, porque él hizo justicia y misericordia, perdonó, y el perdón es muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás sirviendo al Señor y estás posicionado como José, pero tienes rencor hacia tu hermano. El Señor nos dice que si nosotros tenemos rencor, somos homicidas, y el Señor dice que eso es pecado. Así como Caín mató a Abel, así también lamentablemente pasa hoy en día, no necesariamente físicamente, pero espiritualmente. Hay siervos malos, lamentablemente, así como cuenta la parábola del Señor. Dice que había dos siervos, un siervo que debía al rey, y dice que va y el rey le pide que le devuelva lo que le debía, que le pague, ¿no? Y no tenía, y le perdonó la deuda. Y dice que una vez que el que fue perdonado salió para afuera y le pidió al que le debía, y no tenía, y dice que lo mandó a poner preso. Y cuando se entera el rey, dice que le dice: siervo malvado, si a ti te perdoné, ¿por qué no hiciste lo mismo con el que te debía? Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que seamos siervos buenos, no siervos malos, que si estamos en nuestra posición que el Señor nos puso, en el trabajo, en la escuela, en tu familia, no lo sé en qué posición, en lo ministerial, en la iglesia, el Señor te puso en lo alto por causa de tu fidelidad, por causa de tu santidad, por guardarte al Señor, por aferrarte al Señor. Tal vez no entendía muchas cosas como José, pero tú confiabas en el Señor y te aferraste al Señor. El Señor te quiere exaltar públicamente y quiere que aprendas a perdonar, y que aprendas la justicia y la misericordia, así como Jesús le dice a los fariseos, que aprendan justicia y misericordia al siervo del Señor, a ministros del Señor. Jesús mismo le reprendió y le dijo eso: cuánto más nosotros que somos hombres, porque somos hombres pecadores, y si Jesús nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y ese es el mensaje de hoy. El Señor quiere que aprendamos de José, que él, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que fue menospreciado ya desde chico por su propia familia, por causa del padre, que lamentablemente hizo mal en hacer
excepción de persona, porque Él le daba todo. Tal vez tus padres te dan todo a ti y por causa de ello te están ganando el odio de tus hermanos sin querer, porque tú no estás haciendo nada. Pero el Señor también nos muestra hoy que seamos unos buenos padres, que no tenemos que hacer diferencia entre uno y lo otro, tenemos que ser parejo para todos, así como lo es con nosotros. El Señor no quiere mostrar eso, que no tenemos que tener envidia, ni rencor, ni celo hacia nadie. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Y si Jesús nos perdonó, vuelvo a repetirlo, si Jesús nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y ese es el mensaje y la reflexión del Señor de hoy. Que aprendamos lo que hizo José. Él pasó muchas cosas, fue muy tratado. Fue el proceso, muchos procesos muy duros que él pasó en todo sentido, la falta del padre, la falta de su familia, la falta de un plato de comida, porque estuvo preso. No sabemos en esos tiempos cómo eran las cárceles, no lo sé. Estuvo mal, pero Dios estaba con él, lo guardaba siempre. A pesar de que el enemigo lo quiso matar desde un principio, dice que Dios lo guardó porque tocó el corazón de sus hermanos y no lo mataron, simplemente lo vendieron. Y ahí empezó su trato, su proceso, y después hasta el día de hoy conocemos quién fue José en su momento, un hombre muy exaltado por Dios por causa de la fidelidad. Y eso quiere hacer el Señor contigo hoy, quiere que aprendas a perdonar. Tal vez estás sirviendo al Señor, gloria a Dios, pero tienes rencor hacia tu hermano que en su momento te trató mal porque no entendía las cosas del Señor, los procesos, los tiempos del Señor, los tratos del Señor. Pero el Señor quiere que tú lo perdones a pesar de que ellos sigan teniendo rencor. Simplemente tú tienes que perdonar, porque si hacemos eso somos siervos del Señor, porque el Señor nos dice que en eso van a conocer a sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Confiamos en ti. Abba Padre, nos acercamos a ti, Jesús. Te invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que a pesar de que estemos exaltados públicamente, tal vez tú nos posicionaste en nuestro trabajo, en nuestra familia o a nivel ministerial y estamos sirviéndote ya. Sí, Padre amado, hoy comprendemos que tenemos que perdonar a esas personas que nos hicieron mal, así como José perdonó a sus hermanos que quisieron matarlo por envidia, por celo, porque el Padre lo amaba más a él que a ellos. También hoy comprendemos que tenemos que perdonar, Padre amado, porque todo lo que nos acontece para bien a los que te amamos, Padre amado. Hoy también comprendemos, así como Jacob hizo mal en hacer diferencia entre sus hijos, también nosotros no tenemos que hacer eso, Padre amado. Tenemos que ser parejos, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser compasivos con todo, Padre amado, comprenderlo así como tú lo haces con nosotros, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Hoy comprendemos eso, Padre Celestial, también. Hoy comprendemos la importancia de perdonar, de la justicia y la misericordia que tuvo José hacia sus hermanos, a pesar de todo lo malo que le hicieron, todo lo malo que él pasó en su vida, en su proceso, en sus tratos, Padre amado. Hoy comprendemos, Padre amado, que si somos siervos tuyos tenemos que demostrar el amor y la misericordia, tenemos que perdonar, porque si Jesucristo nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, porque tenemos que ser siervos buenos, Padre amado. Tenemos que demostrar el amor y la misericordia que tuviste tú a mandar a Jesucristo a morir y a resucitar por nosotros, por amor a nosotros
mismo, Padre amado. Por eso te damos gracias por este mensaje, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para mí, mi camino de tu mano. Confío en ti, tú eres mi principio y mi fin. Oh, yo soy tu hijo, Abba, Padre. Les quiero las gracias por compartir su tiempo y espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si tal vez te hicieron mal en su momento porque no comprendían que estabas sirviendo, estabas acercándote al Señor, empezaste en el Evangelio y se te volvió todo en contra, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, no lo sé, tal vez se pusieron en contra y te lastimaron, así como pasó con José, lo sufrió mucho, pasó muchos tratos del Señor, muchos procesos del Señor, pero él comprendió que todo lo que aconteció era para bien. ¿Por qué? Porque dice que cuando pasó todo, él llamó a sus padres, compartió la bendición, y nosotros tenemos que hacer eso, saber perdonar, tenemos que aprender la misericordia y tenemos que demostrar el amor que dice Jesús, que si nosotros somos discípulos de él, nos van a conocer por el amor. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo, que la paz Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.